podría preguntarte algo. ¿De qué forma te gusta ver la vida? ¿Como algo random o algo a determinar? ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, no sé exactamente cómo empezar este video. Mi primera opción es relatarte cómo Plutón influye en tu vida amorosa y una constelación que no sabes identificar en el cielo te advierte sobre falsas amistades. La segunda consistía en enseñarte a crear éxito casero con tu Facebook, una pirámide y la hipoteca de tu casa. Pero al pensar en ambas ideas se me vino una palabrita a la mente: suerte. Automáticamente podríamos separar a los que creen de los que no creen, cada quien con su propia perspectiva. Pero aunque en primera instancia podría parecer dos posturas muy contrarias, inconscientemente comparten un mismo entendimiento equivocado. No apresures tus conclusiones aún. Primero, dame el beneficio de la duda. Es más, me gustaría hacerte una última pregunta antes de comenzar. ¿Tú crees en la suerte? Sabrás tú que para ganar la lotería requieres de mucha suerte, ¿no es así? Uno entre miles puede ser la probabilidad. Sin embargo, lo interesante es que ambas palabras, lotería y suerte, están relacionadas con otras más. ¿Alguna idea que se te venga a la mente? Probablemente en este momento recurras a sinónimos, pero la respuesta puede ser más sorpresiva de lo que parece. Porciones de tierra. ¿Y cómo es que una porción de tierra puede relacionarse con la lotería y la suerte? Te preguntarás. Bueno, tal vez si buscamos la etimología, podremos hallar la respuesta. Suerte proviene del latín sortis, palabra que era empleada como referencia a un lote de tierra de trabajo, más exactamente para diferenciar los lotes más fértiles de los que no lo eran tanto. Antiguamente no se había descubierto un método efectivo para determinar qué tierras serían más fértiles, sino hasta el momento de la cosecha. No todas las tierras son iguales, unas son más productivas que otras. Al que le tocaba uno de esos lotes fértiles tenía sortis o suerte. De ahí su sentido de fortuna, pero a la vez también sorteo, como la lotería. Esto no acaba aquí. Si buscamos su etimología griega, nos encontramos con la palabra tiji, la cual a su vez hace referencia al azar. Azar, por su parte, en árabe hace alusión a una flor llamada azar, o como muchos la conocen, flor de naranjo. Flor que era tallada en un antiguo juego mediterráneo llamado octavas. Sí, yo tampoco sé cómo se juega eso. Se creía, el lado tallado con la flor era el que traía suerte, así que comenzaron a referirse a estas flores como azar. Azar llegó a otros vocabularios con el significado de suerte, por lo explicado anteriormente, y a su vez la suerte la asociaron con fortuna y felicidad. Ya más adelante, el azar se entendió por los anglosajones como riesgo, los castellanos como fortuna, los ingleses como peligro, en fin, un revoltijo etimológico como podrás ver. Pero por si no fuera poco, las palabras azar y suerte se terminaron llevando hacia el lado de la voluntad divina, moldeándose con connotaciones religiosas y personales. Oráculos, chamanes, videntes, misticismos, fantasías, un sinfín de arraigados estereotipos sobre el cómo una fuerza celestial y sobrenatural influye en tu vida individual. La realidad es percibida por nosotros mediante nuestros 5 sentidos. A pesar de ser una gran ayuda para poder forjarnos un entendimiento de nuestro mundo, lamentablemente estos también se ven limitados. Hay cosas que no podemos ver, aromas que no podemos oler, sabores que no podemos degustar, sonidos que no podemos escuchar. Por ello, así como nuestros sentidos nos dibujan la realidad, también nos la limitan. Sin embargo, al ser las percepciones lo más cercano que tenemos a comprender la existencia, es muy común irnos con la idea de que solo requerimos de estas para entenderlo absolutamente todo. Otra cuestión es que si bien todos tenemos los mismos sentidos, no procesamos las cosas de la misma manera. Burdamente, puedes acordarte de a cuántos no les gustó tu platillo favorito, sin importar qué tanto los convenciste de que era el mejor. Tal vez en la comida te sea más fácil reconocer que hay diferencias, pero cuando hablamos de conocimiento, la variedad se vuelve un gran problema. Todo siempre se debe relacionar a el cómo nuestros sentidos nos hicieron reflexionar el mundo, la sociedad, los problemas, los conceptos, etc. El significado de las cosas siempre debe centrarse en la individualidad, en lo que yo interpreto, en una clase de egoísmo donde si algo no involucra a mi persona, entonces no importa. Terminamos por no darnos cuenta de que las realidades no percibidas por nosotros son abundantes. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque de ahí partiremos para buscar un nuevo entendimiento de la suerte. La magia no se encuentra en cualquier lugar en donde los elementos del azar, el accidente y el juego emocional tienen un amplio rango entre la esperanza y el miedo. La magia no se encuentra cuando el fin es cierto, confiable y bajo el control de métodos racionales y procesos tecnológicos. Más aún, encontramos la magia donde el elemento de peligro es conspicuo. Malinowski nos habla de algo que muchos parecemos reconocer como supersticiones. Ya sabrás, son creencias que atribuyen caracteres mágicos, divinos o sobrenaturales a objetos y sucesos.
Se trata de explicaciones fundamentadas desde la irracionalidad para entender o negar fenómenos, procesos y sus relaciones. La superstición surge del miedo ante cualquier incertidumbre o peligro, como la muerte, las enfermedades o el universo mismo. Así que el hombre se encarga de crear conductas que puedan ayudarle a alterar su destino, intentando fomentar acciones para atraer o ahuyentar ciertas situaciones. La posibilidad de tener claro el futuro da seguridad, evitando impulsos y arrebatos emocionales. Si no estuviésemos seguros de que al igual que todos los días mañana amanecerá, la vida probablemente nos resultaría insoportable. Aunque suene que las supersticiones son cosas atribuidas a la señora de los amarres, la verdad es que cotidianamente uno termina usando cosas incomprensibles para asociarlas con cuestiones personales que las hagan más entendibles. Es otra mera forma de buscar diferenciación porque las estrellas se alinean para mí. Libertad, porque al conocer mi futuro puedo ser libre de escoger uno nuevo. Decisión, porque puedo ver todo un listado de los infieles y así tener la capacidad de decidir mi propia pareja. Resulta sumamente fácil crear entendimientos supersticiosos y egoístas de fenómenos como el azar o la suerte. Y no solo es un problema de personas que atribuyen su vida al horóscopo. La mayoría aún entiende cosas como el azar desde la divinidad. Algunos mencionan que el azar y la suerte son simple ignorancia acerca del funcionamiento del cosmos y la vida misma. Sin embargo, el conocimiento científico señala que cosas como el azar juegan un rol decisivo en la alteración de circunstancias. Ejemplo de ello son las recombinaciones y mutaciones genéticas, en donde no podemos saber cuándo ni dónde se producirán. Ni siquiera podemos predecir si producirán un efecto dañino, neutro o beneficioso. Ya desmentidas muchas cosas, aclararé lo del azar para que después sea mucho más sencillo comprender la suerte. El azar se entiende como una combinación de circunstancias o causas impredecibles, complejas, no lineales, sin plan previo y sin propósito, que desencadenan un determinado acontecimiento que no está condicionado por la relación de causa y efecto, ni por la intervención humana o divina. Este acontecimiento puede ser bueno y también puede ser una desgracia. El azar es un caso no programado. Si algo fue al azar o por azar, significa que fue sin una intención o un motivo determinado prefijado. Algo que ocurre sin reflexionar sobre ello. Algo que no tiene guía ni rumbo y que no tiene orden. En pocas palabras, el azar no es algo enfocado a uno como individuo. El azar simplemente responde a un sinsentido de las cosas. Cosas que van más allá del entendimiento humano y que a su vez no dan lugar a libertades, decisiones o voluntades, simplemente a sucesos inciertos. Laplace no atribuía el azar a una existencia genuina, sino que la consideraba un indicador de lo que el ser humano ignora, debido a la imposibilidad de conocer las causas de todas las cosas. Así que tenemos que recurrir a una nueva forma de evaluar los fenómenos que sirva, mediante el cálculo de promedios, para así extraer información antes oculta. En cuanto a la lingüística, Saussure nos dice: la lengua no premedita nada, sus piezas se desplazan, o mejor, se modifican espontánea y fortuitamente. Tanto ellos como otros pensadores más sitúan el azar en una frontera de nuestra razón, pero a la vez como parte de nuestra vida cotidiana, que es reconocible, porque representa una ruptura con la casualidad. Sin embargo, cuando aparece en un proceso, acostumbramos a dirigir nuestra mirada a otros fenómenos ajenos porque poco podemos explicar a partir de él. Pero bueno, y a todo esto, ¿dónde entra la suerte? Muchos van al mercado, cada uno con su hado. Sin embargo, la suerte no es para quien la busca. A quien no tiene hambre, Dios le llena los graneros. A pillos y birbones, suele la fortuna otorgar sus dones. Al mazoquete le dan el mejor rosquete. Cuanto más brutos, más triunfos. Todos los pillos tienen suerte. Hay pícaros con fortuna y hombres de bien sin ninguna. La fortuna a los necios ama y a los sabios desama, pues a la corta o a la larga, para bien viene cuando pasa. Azar y suerte no son lo mismo. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan relación alguna. Para entender la suerte, debemos explicar cómo funciona el azar. Y es que si el primero tiene que ver con todos aquellos acontecimientos que ocurren caprichosamente, la suerte se explica mediante esos acontecimientos caprichosos, pero que a su vez atribuyen a una felicidad o bienestar personal, en tal sentido que se opone a la desgracia. Claro, podríamos considerar la suerte como una especie de valoración personal de una situación propia, pero también hay que aclarar que la suerte debe entenderse desde lo que se tiene y no lo que se desea, ya que si nos enfocamos desde lo último, terminaremos viendo a la suerte como una divinidad, en vez de un mero fenómeno, pues finalmente el deseo es el motor último de todas nuestras acciones, y va indisolublemente unido a la sensación de una cierta fragilidad. Por eso, desde que el hombre es hombre, ha sentido siempre la necesidad y el deseo de controlar el azar, para de esta forma procurarse la suerte.
utilizando instrumentos, rituales mágicos y sobre todo la palabra, el arma mágica más poderosa. No hay que olvidar que con la palabra nuestros dioses crearon el mundo, con la palabra se conjuraron a los muertos, el amor, el misterio. La Universidad Golden Valley hizo una investigación sobre la percepción de equidad. En esta preguntaban a un número de personas sobre el tanto por ciento de labor que realizaron. Preguntaron a escritores de diferentes artículos el porcentaje de trabajo que habían hecho. Al sumar los porcentajes, esta daba como resultado en promedio un 140%. De igual forma, al preguntar a parejas sobre el porcentaje de tareas domésticas realizadas, lanzaban una cantidad por encima del 100%. Con esto se podría pensar que las personas quieren parecer más útiles, pero al cambiar la pregunta a estas parejas a la cantidad de peleas que comenzaban, la suma aún rebasaba el 100%. ¿Por qué sucede esto? Por algo llamado sesgo egocéntrico. La mayoría piensa que hace la mayor parte del trabajo. Esto sucede ya que recuerdas todo lo que experimentas vívidamente, pero no lo que hacen los demás. Este sesgo puede llegar a hacernos subestimar las condiciones que nos permiten obtener algo favorable o desafortunado en nosotros, como el papel que puede jugar la suerte en nuestra vida. Si le preguntas a un jugador de hockey profesional sobre cómo llegó hasta ahí, lo más probable es que mencione cosas como un arduo trabajo, su habilidad, determinación, voluntad, entrenamientos, pero tal vez no reconozca la suerte de haber nacido en enero. No, tranquilo. No te explicaré el cómo la orientación planetaria lo ayudó. A decir verdad, hay una explicación lógica para esto. En los últimos 40 años, el 40% de los seleccionados de las ligas de primer nivel nacieron en el primer trimestre del año, comparado solo al 10% del cuarto trimestre. Cumplir años antes garantizó hasta 4 veces más la posibilidad de ser un jugador profesional. Y la razón para esta disparidad es que la fecha límite para las ligas de hockey infantil es el 1 de enero. Los nacidos en la primera parte del año son un poco mayores y por lo tanto en promedio son más grandes y rápidos que los niños nacidos a finales de año. Tal vez la suerte más importante que disfrutamos muchos de nosotros es haber nacido en un país que si no es primer mundo, al menos sí es próspero. Cerca de la mitad de la variación de los ingresos que reciben las personas del mundo se explica por el país de residencia y su distribución del ingreso. Si naces en Burundi, por ejemplo, con el ingreso bruto per cápita más bajo del mundo, no importa qué tan inteligente o trabajador seas, es poco probable que ganes mucho como adulto. La gente piensa que tiene que ser el esfuerzo o la suerte lo que explique cosas como el éxito. Es irónico, pero cuando un tercero habla de su éxito, puede llegar a molestarnos que mencione sus habilidades. Tal vez esto suceda porque pueda sonarnos un discurso muy egocéntrico. Sin embargo, al tratarse del nuestro, nos enfada que se adjudique dicho mérito a la suerte, porque desvalida nuestro esfuerzo. Esto puede ser entendible, ya que si solo somos un producto de nuestras circunstancias, entonces nuestro arduo trabajo y talento parece no contar para nada. Polarizamos los logros, creyendo que este a fuerza tiene que deberse a uno mismo o a causas externas. Sin embargo, al final depende de ambos factores, no de uno ni de otro. En gran parte, pienso que no somos conscientes de la suerte debido a que, como pudimos ver, no es algo hecho por nosotros. Robert Frank, catedrático de economía, comenta que contamos con el sistema más cercano a la meritocracia que hemos tenido. Por eso tendemos a pensar que quienes logran el éxito son muy trabajadores y talentosos. Pero resulta que también es cierto que a menos que tengas suerte en momentos críticos, no triunfarás. Finalmente, nuestras circunstancias y psicología conspiran para hacernos inconscientes de nuestra fortuna. Por ello, para las personas puede resultar sumamente sencillo ver el mundo como justo o injusto a partir de sus deseos personales, o ya también ver a otras personas como seres conformistas, sin voluntad o talento, no teniendo en cuenta cualquier acto de discriminación o prejuicio. Cuando vas en bicicleta con el viento en contra, estás muy consciente de ello. Apenas doblas y el viento sopla en la dirección de tu viaje. Se siente maravilloso, pero pronto lo olvidas. Dejas de notar el viento a tus espaldas. Eso es una característica fundamental de la manera en la que funciona nuestra mente y el mundo.